cierro la mía, pero estoy pensando que estamos en un mismo espíritu, que estamos conectados, que estamos orando las canciones, porque creo que hemos aprendido eso, que no solo puede ser leyendo la palabra o con fruto de labios, sino también por medio de una canción que adoramos al Señor y que le estamos declarando algo. La palabra que quiero compartirles es una palabra que el Señor me dio cuando estuve escuchando la semana pasada, cuando Matthew oró y que él dijo, tenemos que sacar la ceniza. Y me pareció que lo que compartí tal vez no se leyó, no se le dio interés, no sé, mi percepción, perdón. Y yo dije, hoy voy a retomarlo, vamos a hablar de las cenizas. Así que la palabra base está en Isaías 61:3 y el título es Todo fuego deja cenizas. Hemos hablado del arte que Dios hace en nosotros, ¿verdad? De cómo Él trabaja a su tiempo, de cómo en medio de que nosotros estamos orando, clamando, Él escucha esa oración. Y entonces, esos son como esos tuquitos de leña que le vamos metiendo al Espíritu Santo para que arda el fuego en medio de la alabanza, de la adoración, del reconocimiento al Señor, de hablar con Él, de exaltarlo, de pedirle, de comentarle, todo lo que hacemos, porque orar es hablar con Dios. Y eso hace que se acreciente el fuego, que suba ese fuego y nos sentimos muy contentos. ¿Por qué? Porque sentimos la presencia de Dios, porque alguien hoy me decía, cuando yo comienzo a escuchar las canciones, no importa si tengo mucho tiempo de no ir a una iglesia o congregarme o lo que sea, de una vez impacta mi espíritu, yo comienzo a llorar y yo le digo, sí, soy sensible al Espíritu Santo. Entonces, qué bonito cuando nosotros tenemos esa sensibilidad, eso de decir, estamos estamos poniendo leña para que el fuego crezca, para que crepite, para que se acreciente. Y cuando estuvimos hablando de que en la primera canción, de todo a su tiempo, una de las estrofas decía, ella a su Dios clamaba, ¿verdad? Porque en las escrituras había leído ya que Dios contestaba, pedid y se os dará. Y así es cuando nosotros venimos ante el Señor y estamos orando y estamos clamando y le estamos diciendo al Señor nuestras cosas. Y qué bueno, porque entonces se enciende ese fuego del Espíritu Santo, sentimos la presencia del Señor, somos consolados, somos exhortados, somos redarguidos, se caen las cadenas, se quitan las vendas, los velos, lo que sea que tengamos en los hombros que nos esté presionando, todo eso se va. Y entonces quedamos muy bien, muy descansados, muy felices, muy agradecidos con el Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por cómo tú te mueves. Gracias, Señor, por cómo te experimentamos. Y conforme van pasando las horas, van pasando las cosas, ese fuego puede irse bajando, y eso hemos hablado en algún momento de lo que es pedir esa doble porción del Espíritu, esa lléname Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Si ya el Espíritu Santo está, ¿por qué le digo que venga? Bueno, porque necesitamos estarnos llenando constantemente, porque constantemente nos vaciamos conforme van pasando diferentes cosas. Y al decir que todo fuego deja cenizas, vamos a afirmar que disfrutamos el fuego, que hemos estado en esa presencia de Dios, hemos sentido esa cercanía, esa coinonía, esa dulzura del Señor, pero ya pasó. Y ahora, ¿qué queda? Las cenizas. Los que hemos en algún momento experimentado lo que es encender un fogón, sí ocupamos las cenizas, pero no puede estar todas. Hay que correrlas, hay que limpiar, hay que hacer campito. Y es lo que el Señor nos viene a decir. Hay cosas que yo te he respondido, momentos de intimidad, momentos dulces, momentos de poder, de autoridad, momentos donde el Espíritu Santo se ha manifestado. Y eso ha hecho que el fuego se acrecente. Pero, y para volverlo a encender, y para volverlo a reactivar, tenemos que decir, bueno, ayer ya pasó, el momento ya pasó, en este siguiente segundo, Señor, te necesito. Y entonces debemos aprender que es necesario ver que eso fue algo bonito, pero ya.
ya, ahora ocupamos nuevamente que se acreciente ese fuego, porque de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la búsqueda del Señor, de la intención, de lo que Él mismo está poniendo en nosotros, tenemos que avivar otra vez el fuego. Y por eso lo escuchábamos, el fuego en el altar no se apagará jamás. Pero si no corremos la ceniza, va a estar difícil. Tenemos que estar limpiando. Antes de que limpiemos la ceniza, quiero proponerles esto, decir, hay que revisar qué nos dejó ese fuego encendido, cuáles son los aprendizajes, porque tal vez usted pues, se puede ubicar de acuerdo a lo que yo estoy expresando en un momento específico, pero ¿qué pasa con ese fuego que hemos mantenido por días, por meses, por años ante una situación? Y que una y otra vez vimos al Señor manifestarse, que una y otra vez vimos al Señor moverse, contestarnos, respondernos, llenarnos de su espíritu, fortalecernos. Qué bueno todo eso, ¿verdad? Entonces, de esa ceniza, de eso que fue un tronquito, un carbón y ahora quedó hecho ceniza, tenemos que buscar cuáles son las lecciones, qué es lo que yo aprendí de ese momento cuando estuvo ese fuego, cuando se movió el Espíritu Santo en esas áreas, en esas situaciones determinadas. ¿Cuáles son esas ideas? ¿Cuál es ese testimonio? ¿Qué es lo que queda? Debo de rescatarlo. Entonces, hay que limpiar el lugar de las cenizas, sí, pero antes de quitarlas, voy a ver cuáles son las que me sirven. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son los aprendizajes? ¿Cuáles son los conocimientos? Quiero, por favor, que busquemos en Primera de Reyes 17. Vamos a estar leyendo Primera de Reyes 17, verso 13. Y la palabra nos dice, entonces Elías le dijo, está hablando aquí a aquella mujer que el Señor lo manda a aquel lugar, que el pueblo estaba ya sufriendo una situación difícil, ¿verdad? Economía. La viuda de Sarepta, que sabemos que así es como lo reconocemos en la historia bíblica. Y entonces viene Elías y le dice, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Con lo que te sobre, prepara la comida para tu hijo. Y bueno, porque estoy en nueva traducción del viviente, pero si lo buscamos en Reina Valera, él le dice que vamos a leerlo, dice, no tengas temor, ve, haz como dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de ¿dónde? De la ceniza. Y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Las cenizas, nos vemos con este ejemplo de Elías, que nos sirven para tomar la que sí dejamos, la que deja enseñanza, la que deja esa experiencia, para poner encima de ella esta palabra, esta alimentación que viene y que nos va a ayudar a que seamos enriquecidos. Y Dios está diciéndonos hoy, esta palabra que estoy entregando, caliéntala, cocínala, puesta sobre o debajo de las cenizas. ¿En qué analogía? En que se hagan evidencia cuando ores, cuando vengas a mi presencia, cuando estés alimentándote de mí, de que has aprendido, de que ya tienes esa referencia, ese testimonio, esa experiencia. Quiere decir que no podemos ser olvidadizos, sino que ese fuego que experimentamos, ya sea porque fue un fuego que nos purificó, ya sea porque fue un fuego que nos avivó, eso bueno que quedó de esos procesos, de esas circunstancias, los tomamos de aprendizaje y ponemos esta nueva palabra, esto que el Señor está trayendo, esta vivencia que usted y yo estamos pasando, la vamos a cocinar ahí, o sea, la vamos a preparar para ingerirla, para disfrutar este nuevo testimonio que Dios va a traer, esta nueva oportunidad,
estas cosas que van a abrir nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Y quiero también que busquemos en Job 2:8, y ya me pasé yo a Reina Valera. Otra referencia. Y dentro de hablar de la utilidad de la ceniza, que nos puede servir, la que es adecuada. Vamos a leer Job 2:8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Esa ceniza que sacamos del fuego, esa ceniza que pusimos a un lado, esa ceniza puede ser aquella que representó tal vez procesos de dolor, de amargura, de resentimiento, cosas que no funcionaron y se quemaron y se tuvieron que sacar. Quedaron ahí, pero luego las sacamos. No nos podemos sentar sobre esas cenizas. No nos podemos sentar en el pasado para estar llorando lo que ya no hicimos, lo que no tuvimos o lo que vivimos. Y hoy el Señor está trayendo entonces un llamado a todo fuego deja ceniza, sí, pero discierne en qué momento te es útil la ceniza y en qué no la puedes emplear. No podemos estar viviendo de glorias pasadas, no podemos estar viviendo de fracasos, de errores, de situaciones que no funcionaron. Miren lo que decía, que Job agarraba un tiesto para rascarse sentado en medio de la ceniza. ¿Ustedes creen que eso es una representación de alegría, de gozo? Claro, lo que le estaba pasando era muy duro. Pero hoy el Señor está diciendo, no es el enfoque. Hoy tienes que tomar la ceniza, lo bueno que quedó de aquel fuego. Y lo que desechaste, ni siquiera te sientes a pensar en eso, ni te sientes a llorar. Porque hay momentos donde no disfrutamos la presencia de Dios, donde no estamos conectados con lo que el Espíritu Santo está trayendo, por estar pensando en lo que perdimos, en lo que no hicimos, en lo que sufrimos. Y ciertamente la palabra, una y otra vez lo hemos dicho, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de abrazar, de abstenerse de abrazar. O sea, vamos a pasar por las cosas. Pero no puede ser, el Señor no quiere que nos quedemos estancados en una situación que ya no está, que fue, que ya pasó, que ya, si nos arrepentimos y pedimos perdón, el Señor nos perdonó, ya Él nos recuerda. Y no es posible que nosotros estemos trayendo a memoria, que estemos trayendo a cuenta eso que ha pasado. Porque entonces sería estarnos sentando en la ceniza y rascándonos ese brote, esas heridas, molestándolas. Cosa que si alguna situación, algún fuego provocó una herida, ya por medio del Señor debe de estar la cicatriz. Y la podemos ver y decir, mira cómo me quedó la marca. Pero ya pasó. No ha de estar trayendo consecuencias que nos afecten emocionalmente. Amén. No es lo que el Señor quiere. Porque pudiendo nosotros estar en un nuevo nivel de gloria, no nos permitimos tal vez estar perdidos en llorar por años de fracaso, de desilusión, de cosas que no fueron, que no funcionaron. Y si todo fuego deja cenizas, una y otra vez lo digo, saquemos las que nos dieron enseñanza, dejemos las que ya no nos ayudaron. Las cenizas sí pueden ser empleadas como un referente de arrepentimiento. Vamos a ver ahí mismo en Job, pero ahora el capítulo 42, casi al final. Job 42, 6. Y dice la palabra, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquellas cosas que son motivo de vergüenza, aquellas cosas que hicimos o insistimos en seguir haciendo. Dios nos invita a que nos arrepintamos, a que seamos humildes, a que pidamos perdón al Señor,
a que perdonemos a nuestro prójimo, nos perdonemos a nosotros mismos. Porque si esa ceniza, dijimos, bueno, tiene cosas malas, o sea, no me trae buenos recuerdos, pero si extrajimos de esas cosas feas que vivimos la ceniza que deja la enseñanza, el aprendizaje, que nos sirva entonces para reflexión de humildad. Y por eso vemos que Job hace la referencia a que él decía, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque él estaba humillado ante el Señor, él estaba reconociendo su condición, que en ese momento era ampliamente desfavorable, pero aún así no renegó del Señor y aún así creyó que Dios lo iba a sacar adelante. Y de hecho él tiene una expresión que a mí siempre me da a meditar cuando él dice, aunque él me matare, en él esperaré. Qué nivel, ¿verdad? Qué nivel de humildad, qué nivel de rendición, qué nivel de reconocimiento al Señor. Hemos de recordar entonces que cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros menguamos, cuando nosotros bajamos, viene el Señor entonces y Él es el que nos sube, Él es el que nos eleva, Él es el que dice, no te quedes ahí tirado, levántate, camina. Tengo planes, tengo proyectos, tengo cosas nuevas para ti. Y antes de poner algo en nuestras manos, ya Él nos ha hecho más que victoriosos. Ya Él fue a la cruz, ya Él triunfó. Y Él trae ese regalo para usted y ese regalo para mí. Pero para recibirlo hay que ser humildes. Quiero que leamos Isaías ahora, Isaías 44. Ya voy a terminar. Isaías, capítulo 44, verso 20. Isaías 44, verso 20. Aquí está hablándonos el Señor de que si nosotros no decidimos dejar atrás las cosas, nuestro corazón se va a poner en una actitud que no corresponde. Y lo dice así el profeta, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Esta palabra nos está diciendo que el Señor espera de nosotros que realmente aceptemos el perdón, que realmente estemos humildes y que pongamos los pies en la tierra. ¿Qué aprendimos? ¿Qué nos quedó? Y no volver atrás. Pero al mismo tiempo, no permitir a las emociones que vengan y nos enreden, nos embrollen y nos lleven a un punto en el cual no avancemos, en el cual queramos encender un nuevo altar, un nuevo fuego ante el Señor, trayendo un montón de ceniza que no contribuye, que no ayuda, que no fue de experiencia, que no es de bendición. Cuando nosotros nos alimentamos de estar pensando en lo que fracasamos, en lo que hicimos mal, en el pecado, a pesar de que ya nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, dice, de acuerdo a esta palabra, dice Isaías, si nos alimentamos de esa ceniza, estamos entonces engañando nuestro corazón, lo estamos desviando, no estamos dejando que Dios trabaje en cada uno de nosotros. Y no es lo que se propone, no es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Yo escribí esto que me llamó la atención, dice, vieran cómo escribo con la izquierda. Hemos de superar el pasado, porque de lo contrario, estar viviendo o suspirando en el pasado hace echar a perder el presente y esteriliza el futuro. Si usted está pensando en repostear, en republicar o publicar, eso no le va a ayudar. Hay personas a las cuales les hemos pedido perdón o nos han pedido perdón. Eso hay que dejarlo ahí en el pasado. Fue. Si tenemos que tomar decisiones para nosotros, para nuestra vida, para las tomas de decisiones, para la cotidianidad, muy bien, hay que tomarlas.
pero eso no significa que podemos estar viviendo y reviviendo, revictimizándonos de aquello que no fue o que fue, pero ya pasó. Dice la palabra que Dios trae algo nuevo ahora. Él es el que provee esa bendición. ¿Y cómo la logramos? ¿Cómo lo sentimos? ¿Cómo lo experimentamos? Trayendo leña para hacer crecer ese fuego del Señor. Y finalmente, quiero que busquemos en Levíticos 9. Vamos a ver un momentito. En Levítico 9. Vamos a ver. Creo que no puse bien la cita. Un momentito, por favor. Ay, Señor. 6, perdón. Levítico 6. Voy a leer del verso 9. Ay, se me cerró la aplicación. Ok. Levítico 6, del verso 9 al 10. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto, el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana, el fuego del altar arderá en él. A ver, sí. Verso 10, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiera consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Una y otra vez el Señor nos está diciendo, extraemos lo bueno, sacamos el resto, lo que no es bueno, lo que no nos ayuda, y dejamos a un lado lo que es, como decía, amarguras, pesadumbres, temores, desilusiones, deseos de venganza, todo aquello que no corresponde a lo que el Señor quiere, que trabajemos en Él por medio de ese fuego encendido al hablar con Él, al estar con Él, el cual trae purificación, pero trae también ministración, autoridad, fuerza, capacidad para enfrentar las cosas. Y diré para cerrar, superemos el pasado, enfoquémonos en el avance que Dios trae a nuestras vidas. Esta enseñanza nos hablaba del título, ¿todo fuego deja ceniza? Sí, pero no toda se debe de quedar. Solo aquella que nos suma, que nos bendice, y dejar toda aquella que se tuvo que quemar, que se tuvo que ir, que tiene que quedar a un lado. Amén. Antes de orar, quiero que escuchemos esta canción. Y ya oramos y terminamos.